Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y bienvenidos a mi habitación de cuando era pequeña en Andorra, porque nos hemos tenido que volver a mudar por motivos personales. He tenido que volver a mi país y en el momento en el que se publique este vídeo pues llevaremos casi 2 meses de ocupas en casa de mi madre y viviendo pues aquí como podemos. Además llevo un mes con problemas de garganta, más de 2 semanas muy afónica, así que me lo vais a notar en la voz en este vídeo y en los siguientes, porque me estaba quedando sin vídeos y ya no podía esperar más para grabar, así que bueno, espero que no sea así muy desastre. Hoy os traigo Cese de alerta de Connie Willis, All Clear en inglés, que es una novela de ciencia ficción por esta autora y que es la cuarta y última parte por el momento de su saga de los historiadores de Oxford, y que, como ya avisé en el anterior, es la segunda mitad de un único libro que empezó con el apagón. Este libro se publicó también en 2010, unos meses después del apagón, y se presentó conjuntamente con el apagón a varios premios y juntos ganaron muchísimos, entre ellos el Hugo, el Nebula y el Locus. Por eso está en mi lista de los mejores libros de ciencia ficción que podéis acceder aquí arriba. En España este libro está siendo publicado por Nova, B de bolsillo, con 632 páginas, por lo que es aún más largo que el anterior. Y bueno, es una novela que evidentemente necesariamente tenéis que leer el apagón, porque literalmente este libro empieza siguiendo la última frase del primero. En cuanto a la narración, al tratarse de un único libro, como os he dicho, pues sigue exactamente la misma estructura y el mismo estilo que El apagón, por lo que es una novela de ciencia ficción seria, pero con toques de humor negro en personajes concretos y en escenas en concreto, especialmente en los personajes secundarios, y dentro de ellos en los hermanos Hotbill, que una de las protagonistas, Eileen, cuidó mientras estaba cuidando de los refugiados. Asimismo, todos los sucesos están marcados por la gravedad de que está pasando todo durante la Segunda Guerra Mundial. De este modo, en este libro, la narración es también en tercera persona subjetiva, siguiendo a los 3 personajes principales, los historiadores que se encuentran en 1940 y de los que ya os hablé en la reseña del anterior libro, Polly, Michael y Eileen, aunque Polly es quien tiene más capítulos, y a partir de cierto punto también hay capítulos del profesor Dunworthy y de Colin. Asimismo, hay capítulos de esos 2 personajes misteriosos que ya teníamos capítulos en el libro anterior. Dada la ampliación de todos estos personajes y que la historia va evolucionando, los sucesos transcurren no solamente en 1940 y 1943, sino también en 1941, en el 44, en el 45, en 1995 y en el 2060, que es el presente de los historiadores. En este libro hay el desenlace, pero sigue teniendo los problemas de ritmo que tenía el primero a partir de la segunda mitad, ya que aunque en este libro hay un momento en el que se dejan de guardar todos los secretos que nos ponían nerviosos en el primero, ya sea porque se dicen o porque se pueden deducir claramente, lo cierto es que la intriga está mal llevada porque no se deja de repetir una cosa y otra y otras. Se alarga excesivamente toda esta incertidumbre con cosas que se podrían quitar y que seguiría manteniendo la estructura del libro, porque muchas veces repite las cosas que ya sabemos, es decir, que los puntos de recogida para poder volver a su presente se encuentran cerrados, que lo visto, lo que sucede ya queda fijado y no se puede cambiar, las incongruencias que les parecen encontrar con las cosas que saben del futuro y lo que están viviendo en el presente, y es algo sumado al hecho de que Connie Willis incide especialmente en que entendamos cómo funciona su viaje temporal en estos 2 libros de forma en muchas ocasiones innecesaria, porque ya se puede deducir diciéndolo solamente una vez. Pero es cierto que en el último tercio del libro, más o menos, o quizás un poco antes, los acontecimientos se empiezan a acelerar y los personajes estallan. Y en estos momentos pues hay un tratamiento psicológico de los personajes muy interesante, porque se desarrollan todos muchísimo mejor cuando salen de este círculo infernal en el que se repiten las cosas una y otra vez. Y también, como en el anterior, la ambientación histórica está muy bien, porque Connie Willis pasó múltiples horas entrevistando a varias personas que experimentaron acontecimientos similares en el momento histórico concreto a lo que viven los protagonistas. Es decir, que vivían en Londres durante el Blitz, que conducían ambulancias, que estuvieron en la invasión de Normandía, en su preparación. Todos los acontecimientos históricos que se ven en estos libros, Connie Willis ha entrevistado a muchísima gente y se ve, pero también es cierto que, si bien todo esto es muy realista,
incluso las reacciones de los londinenses durante toda esta época, porque recordemos que durante la primera parte del Blitz murieron unos 43.000 habitantes de Londres, que es muchísimo. Es cierto que no se mencionan los ataques en otros países y ya no hablemos en la propia Alemania, pero bueno, solamente se nos cuenta esta parte de la historia, pero la parte que se nos cuenta es muy realista. Antes de entrar en la reseña os voy a explicar dónde se quedó el anterior libro, porque es el mismo libro. Y bueno, Eileen, Michael y Polly por diferentes motivos se dan cuenta de que están atrapados en el pasado, en 1940. Eileen, que se había quedado atrapada en la cuarentena de la mansión de los niños refugiados que estaba cuidando, cuando finalmente puede salir y esta termina, va al punto de regreso pero que no se abre, y poco después llega el ejército que toma la mansión como un campamento de entrenamiento, por lo que no puede permanecer allí. Sabiendo que Polly se encuentra en el Blitz en ese momento, decide ir a Londres ofreciéndose para acompañar a algunos de los niños que quedan, incluidos los terribles hermanos Hodgkin, Alf y Vinny, así como otro niño pequeño, pues que bueno, es bastante llorica y a veces un poquito pesado. La junta de evacuación además le da una carta para poder evacuar a los Hodgkin al extranjero, pero ella se queda la carta porque sabe que en los próximos días uno de estos barcos va a ser hundido y muchos refugiados van a morir, por lo que deciden no dar la carta para poderles salvar la vida sin darse cuenta de que está cambiando los acontecimientos. Eileen pasa varias semanas buscando a Polly en Londres sin conseguir encontrarla, y mientras tanto encuentra trabajo también en Oxford Street, en otro de los centros comerciales, sin darse cuenta que los nombres de los centros comerciales que recuerda después de que habló con Polly son en realidad los centros que acabaron siendo bombardeados, por lo que su vida corre peligro. Por otro lado, Michael termina en Dunkerque, donde para su máximo horror salva la vida a un soldado que claramente tendría que haber muerto, y este a su vez salva después en posteriores viajes a centenares de soldados, por lo que cuando sabe que ha pasado esto está convencido de que ha cambiado el futuro y que es por eso que nadie va a buscarlo. Y además en su primer viaje una bomba le destroza el pie y se termina infectando, por lo que termina ingresando en un hospital militar donde nadie puede identificarlo y en el que pasa varios meses delirando antes de que pueda arreglar esta situación, así que está convencido de que el equipo de rescate ha ido a buscarlo y que no lo ha podido encontrar. Cuando finalmente consigue salir de allí, se dirige a la población en la que había entrado, en Saltramont-Sea, y en el punto de recogida se encuentra una metralleta que está apuntando al océano por si hay una invasión, por lo que no puede usarlo. Y siguiendo la misma lógica que Eileen, decide ir a Londres sabiendo que Polly está allí trabajando en el Blitz, pensando que podrá utilizar su punto de recogida. Una vez allí se pasa también semanas y semanas buscándola y mientras tanto trabaja de periodista. Y finalmente Polly desarrolla una muy buena relación con los refugiados que se encuentran en la iglesia de St. George, especialmente con Sir Godfrey, que es un actor shakespeariano pues de 70 o 80 años, con una edad, como veis, pues muy avanzada, y que una noche en que el bombardeo es especialmente malo, empezará a recitar con él una obra de Shakespeare, y esto dará la idea al resto de los refugiados, la idea de llevar a cabo una obra de teatro, ensayarla y finalmente actuar delante de los refugiados del metro de Notting Hill, la parada que les queda más cercana. Asimismo encuentra trabajo en uno de los centros comerciales de Oxford Street, y mientras está trabajando allí cree ver ciertas discrepancias entre las horas que tiene de los bombardeos, las víctimas que surgen de allí, por lo que empieza a preocuparse, más cuando pocos días después se dirige al punto de recogida para poder ir a Oxford a informar del lugar exacto en el que está viviendo y la tienda en la que está trabajando, y después de pasar horas en el punto de recogida, este no se abre, como tampoco lo hace en los próximos días cuando vuelve allí. Poco después, St. George es bombardeado, uno de los días que ella estaba esperando en el punto de recogida, por lo que asume que todos sus compañeros refugiados han muerto y la verdad es que se queda en un estado de shock importante, aunque lo cierto es que lo bombardearon antes de que hubiese nadie, por lo que nadie de ellos ha muerto. A lo largo de los siguientes meses intentará regresar varias veces hasta que finalmente se da por vencida y decide viajar a la población donde Eileen estaba trabajando con los refugiados, esperando que aún esté allí, pero cuando llega se encuentra con que está el ejército, por lo que asume que ella ha vuelto bastantes meses atrás, y cuando vuelve a Londres, pues estas coincidencias que suceden por la ley de Murphy, su compañera de trabajo le dice que Eileen ha ido a verla ese mismo día que ella estaba fuera, y cuando le dice dónde está trabajando Eileen, evidentemente se da cuenta que es uno de los centros comerciales que va a ser bombardeado y que además va a ser bombardeado ese mismo día. Desesperada, va a buscarla
y allí se encuentra con Michael, que durante todo este tiempo ha ido yendo centro comercial por centro comercial, a cada sección buscando a Polly, y los dos consiguen encontrar a Eileen en el último momento y salen de allí, la verdad es que con muy poco margen. Y aquí es donde termina el primer libro, con los tres hablando por primera vez, muy preocupados porque no se abren los puntos de recogida y sin que nadie les haya ido a rescatar, y temen que su Oxford del futuro ya no exista y que por eso no pueden volver. Y ya entrando en la reseña de este libro en concreto, empieza exactamente donde termina el libro anterior, como os he dicho, con los tres historiadores atrapados en 1940, y en este momento Polly se da cuenta que tiene una fecha límite, porque ella ya estuvo en 1943, por lo que si no pueden volver en Oxford, el espacio-tiempo tendrá que eliminarla para que no puedan coexistir dos Pollys en el mismo momento histórico. Y es que la asignación de la que vuelve al primer libro no es sino que todos estos capítulos que hemos estado leyendo de Mary, la enfermera que conducía ambulancias en los ataques de los misiles V1 y V2 de 1943 y 1944. Esto hace que esté bastante convencida que esté condenada a morir, sobre todo por el convencimiento de Michael también de que ha cambiado el futuro salvando el soldado en Dunkerque, y los dos se temen que su futuro ya no exista, ya sea porque los aliados hayan terminado perdiendo la Segunda Guerra Mundial o bien porque los viajes en el futuro no se hayan llegado a inventar. El problema es que entre ellos tres no se cuentan la verdad ni todo lo que saben para no preocupar al resto, especialmente Polly, que no les cuenta que tiene una fecha límite en 1943 y que el día de la victoria de 1945 vio a Eileen, y precisamente como la vio y con ropa que ya tiene en esos momentos, se teme que no hayan llegado a salir en ningún momento y que ella haya terminado muriendo. Inmediatamente después de encontrarse para permanecer juntos, Eileen se traslada a la habitación doble de Polly, que Polly ya estaba pagando al precio de doble, pero que la casera, que tiene muchísimo morro, pues les hace pagar el doble para que Eileen pueda quedarse allí. Y Mike se va a vivir también a una habitación que hay libre bastante cerca de ellos, porque como les ha costado tanto encontrarse, pues es mejor permanecer juntos lo máximo posible. Lo primero que hacen es buscar estrategias para poder salir lo antes posible, que básicamente son dos. La primera de ellas, empezar a poner un montón de anuncios en los clasificados de los diarios, y la verdad es que algunos son muy divertidos e ingeniosos, esperando que alguno de estos anuncios sobreviva al futuro, porque al inicio del siglo XXI hay un ataque terrorista en Londres muy importante que destruye una parte importante de la ciudad y con ello muchos registros históricos, y que alguno de estos que sobrevive pues pueda ser leído en el futuro en 2060, que lo encuentre y que leyendo el momento en el que se pueden encontrar vayan al pasado para poder rescatarlos. Así que durante varias semanas alguno de ellos pues se dedica a pasar horas perdidas en los puntos de encuentro que ponen en los clasificados. Y su otra estrategia es pensar en los historiadores presentes y pasados que han viajado a ese momento histórico para poder utilizar su punto de regreso si son de su tiempo, o bien darles un mensaje para que puedan informar a Oxford de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que aunque esto les da muchísimas ilusiones a los otros dos, Polly se teme lo peor por dos motivos. Por un lado, que los historiadores de su presente o bien hayan tenido su mismo problema y que no estén pudiendo volver, o bien que directamente no hayan podido viajar al pasado porque se han cerrado los puntos antes de que fuesen a viajar. Y por otro lado, si consiguen contactar con un viajero en el tiempo de su pasado, que haya viajado en su presente desde el 2040, por poner un ejemplo, esto implicaría que el profesor Dunworthy sabía desde el principio que esto iba a suceder y no les había avisado, por mucho que piense que los acontecimientos ya no se pueden cambiar una vez han pasado y que se le ha llegado una carta, eso quiere decir que eso ya ha pasado y que no los puede avisar. Pero con lo que él se preocupa, a Polly le cuesta creer que realmente esto haya sucedido, por lo que va intentando todas las estrategias, pero ella está convencida de que nada de esto va a funcionar. Durante este tiempo, Polly acabará llevando a cabo la obra de teatro en el metro con el grupo de St. George con muchísimo éxito, tanto éxito que todos están convencidos de que tienen que hacer otra obra de teatro para Navidad, en concreto el cuento de Navidad de Charles Dickens, cosa que pone muy nervioso a Sir Godfrey, que solamente le gustan las obras de teatro serias y cree que está malgastando sus cualidades
haciendo todo esto, pero que a pesar de ello acaba cediendo y acaba haciendo de director de las 2 obras de teatro, y la verdad es que es un director bastante dictador que les dice de todo, precisamente porque quiere que todo salga lo mejor posible. Por otro lado, el primer historiador en el que piensan es Gerald Phipps, que tenía que viajar más o menos en el mismo momento del futuro, o sea, de 2060 que ellos, y además viajaba también a 1940, y es un chico al que ninguno de ellos soporta, pero que parece ser que es su única salvación. El problema es que Eileen, que es quien escuchó la base militar a la que iba a viajar, no consigue recordarla. Y aquí se inicia otro momento pues que se hace muy pesado porque se dedican a buscar nombres de las diferentes bases militares del Reino Unido, que parece algo más fácil de lo que realmente es, porque en estos momentos tanto el ejército como Protección Civil lo que han hecho es requisar todos los mapas que hay en todas las tiendas sobre el Reino Unido y también los diagramas de las estaciones de trenes, para que en el caso de que un espía o el ejército alemán termine llegando al Reino Unido no se pueda orientar, motivo por el cual también han quitado todas las señales de la carretera y que, de hecho, todo esto desaparece hasta el final de la guerra, por lo que durante todos estos años es bastante difícil orientarse. Finalmente, Eileen recuerda que durante la cuarentena en la mansión le regalaron un mapa del Reino Unido al pequeño de los hermanos Hodgman, por lo que se dirige a Whitechapel a pedírselo, y allí se encontrará con los hermanos, que tienen una actitud más extraña de lo normal, que ya es decir mucho, hasta el punto que cuando está hablando con ellos suena la alarma de bombardeo, que no tendría que estar sonando porque los registros que tiene Polly no le dicen que haya un bombardeo en ese momento, y descubre poco después que en realidad, para que veáis, o sea, lo malignos que son estos hermanos, que tienen un loro que han entrenado para que imite la alarma perfectamente para así poder escapar cuando hay alguien que no les interesa que esté allí. Aunque finalmente consigue el mapa, la verdad es que Eileen se queda muy preocupada por toda esta situación porque cree que está pasando algo, así que durante el resto del libro los hermanos Hodgman volverán a ser una preocupación constante de Eileen. Con el mapa, Eileen identifica inmediatamente la base militar en la que se encuentra el otro historiador, que es Bletchley Park, que en realidad no es una base militar al uso, sino que es donde se está desarrollando el proyecto Ultra, para poder descifrar las comunicaciones de los alemanes, y que es una de las formas principales en que los aliados consiguieron ganar la guerra. Para ello, Mike se dirige allí y tras pasar unos días sin conseguir encontrar a Gerard, se da cuenta de que la habitación en la que él se encuentra es la que en realidad Gerard había reservado para él mismo y que nunca llegó allí, por lo que si nunca ha llegado pues no hay punto de recogida y tiene que volver a Londres. En este momento, Polly se da cuenta también de que todos los cambios que ha hecho Dunworthy en realidad era para poner en orden cronológico las asignaciones de los diferentes historiadores, y asume que Dunworthy estaba preocupado de que alguien se quedase atrapado y que así evitaba como mínimo su muerte por existir simultáneamente 2 versiones de una misma persona en un momento concreto. Pero como Polly, al llegar de su anterior asignación, quería ir enseguida al Blitz, no avisó a Dunworthy de que había vuelto, por lo que Dunworthy no pudo evitar que Polly viajase a 1940. Y efectivamente aquí, en la página 150, es cuando vemos a Dunworthy en el presente, en 2060, que vuelve de Londres a Oxford y descubre que Polly no solamente ha vuelto, sino que ya se ha ido, y temiendo realmente que los viajes al pasado se estén cerrando, decide viajar él mismo a 1940 para poder rescatar a Polly el mismo día que ella tenía que llegar de septiembre. A pesar de que él estuvo en 1941, por lo que si se queda atrapado su fecha límite aún será anterior a Polly. Colin, que adivina lo que está pasando, quiere ir con él, pero se le impiden, y desgraciadamente cuando Dunworthy llega al pasado se da cuenta de que ha habido un deslizamiento épico y que en lugar de encontrarse en septiembre se encuentra en diciembre, justo en el momento histórico por el que va la narración del libro, y al darse cuenta de ello pues se asusta, se deprime, y justo entonces estalla una bomba que le provoca una conmoción cerebral y se queda completamente desorientado en el pasado, frustrándose otra vez más un rescate. Y de hecho se producen una y otra vez estos intentos desesperados y frustrados de poder rescatarlos o de ellos poder volver a su presente sin que ninguno de ellos tenga éxito, por lo que no son necesarios tantos, aunque es cierto que una vez se llega a la resolución al final del libro, es una buena resolución, con una planificación excelente de cómo funcionan los viajes temporales por parte de Connie Willis, simplemente que es demasiado excesiva y que
tratándose de viajes temporales, tampoco es una tesis infalible como no lo es de ninguna adaptación. Así que entrando en el ámbito de los spoilers, os voy a explicar cómo es exactamente este funcionamiento temporal. Y es que Connie Willis opta por un viaje temporal absolutamente determinista, tal y como no lo era en el primero y el segundo libro, por lo menos no es como se nos explicó. Y es que, en este sentido, los viajeros temporales siempre han formado parte de los eventos del pasado. Es decir, el espacio-tiempo y el pasado están formados por los acontecimientos que los viajeros del tiempo provocan en el propio pasado. Así, no es que los historiadores puedan cambiar el pasado, sino que sus acciones forman parte de este pasado. Esto quiere decir que los historiadores no pueden volver a su presente porque aún no ha llevado a cabo todas las acciones que tienen que llevar a cabo y que realmente no tienen poder de decisión sobre los acontecimientos. Se excusan las posibles incongruencias con el primero y el segundo libro, que las hay, algunas, diciendo que en realidad no se conoce cómo funciona el espacio-tiempo. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro de esta sección van a ser Obedeceré a Dios de Jon Krakauer, Los desposeídos de Ursula K. Le Guin y el primer libro de los Archivos de las Tormentas de Brandon Sanderson. Y en el ámbito de los cómics, los siguientes van a ser Thor, el carnicero de dioses de Jason Aaron y Prometea de Alan Moore. Nos vemos en el siguiente vídeo.